Tengo pruebas de tus crímenes, mandatario. Pruebas que demostrarán a todos quién eres realmente. ¿Pero qué se ha hecho esta muchacha en la vida? Ya se volvió completamente loca. Yo te creo. Y voy a ayudarte a probarlo. Una aldeana marginada posee la única prueba de un grave crimen en un pueblo oprimido, pero nadie cree en su palabra. La llegada de un forastero dispuesto a escucharla y ayudarla desata una arriesgada búsqueda de justicia contra el poderoso culpable. Un agradecimiento especial a Jacinto Robles de México por la donación. No olvides suscribirte al canal y comentar desde dónde lo estás viendo para aparecer en el próximo video. En un mundo donde las verdades suelen ahogarse en el murmullo de los temerosos y las injusticias se visten con el manto de la costumbre, una chispa de insólita revelación está a punto de encenderse en el corazón de una aldea olvidada. La llegada de un extraño, con ojos que han visto demasiado y un alma que busca un porqué, agitará el polvo de secretos enterrados y enfrentará el poder petrificado de un hombre que se cree intocable. Lo que nadie sospecha es que la prueba definitiva, el arma capaz de desmoronar un imperio de engaños, reside en las manos y en la mente fragmentada de aquella a quien todos llaman la desquiciada del pueblo. Una mujer cuya voz podría ser la única melodía de la justicia o el requiem de toda esperanza. El forastero arribó al pequeño poblado en una tarde donde el sol se derramaba como miel cansada sobre los tejados de barro y las calles sin nombre. Traía consigo poco equipaje material, pero un pesado fardo de experiencias que le habían enseñado a desconfiar de las superficies tranquilas y a buscar las corrientes subterráneas de cada lugar. Sus pasos iniciales por la aldea fueron de cautelosa observación, intentando descifrar los códigos no escritos que regían la vida de aquella comunidad aparentemente apacible, pero donde una tensión sutil flotaba en el aire, casi palpable, como el preludio de una tormenta contenida durante demasiado tiempo. Sentía la quietud, pero también el peso de algo no dicho, una historia silenciada que pugnaba por encontrar una grieta para manifestarse. No tardó en notar la figura de la aldeana, una mujer de edad indefinible, vestida con retazos de telas descoloridas y con una mirada que parecía perdida en laberintos invisibles para el resto. Se movía con la errática cadencia de quien ha extraviado el compás de la realidad, y los demás habitantes la esquivaban con una mezcla de temor reverencial y compasión distante, como si su mera presencia fuera un recordatorio de fragilidades que preferían ignorar. El forastero, sin embargo, percibió en ella no solo el abandono, sino una extraña intensidad, una llama parpadeante en medio de una oscuridad autoimpuesta o quizás infligida por otros. Esa primera impresión quedó grabada en su mente, sembrando una semilla de intriga. Los días siguientes, el forastero dedicó su tiempo a explorar los límites del poblado y a escuchar, más que a hablar. Intentaba entender la dinámica social, las jerarquías implícitas y sobre todo el papel que jugaba el mandatario en aquel microcosmos. Era evidente que su influencia se extendía como una sombra sobre cada aspecto de la vida comunal. Su nombre se pronunciaba con una mezcla de respeto forzado y un temor que nadie se atrevía a verbalizar. Las miradas esquivas cuando se mencionaba su figura y los silencios repentinos confirmaban las sospechas iniciales del recién llegado. Aquel hombre era el eje alrededor del cual giraba, para bien o para mal, el destino de todos los habitantes. La aldeana, mientras tanto, continuaba con sus rutinas impredecibles. A veces se sentaba durante horas frente al viejo pozo, murmurando palabras ininteligibles para el agua. Otras, recorría los senderos periféricos, recolectando hierbas y piedras que guardaba con celo en sus bolsillos raídos. El forastero observaba desde la distancia, notando que, a pesar de su aparente desconexión, sus ojos a menudo se fijaban con una agudeza sorprendente en ciertos lugares o personas, especialmente cuando el mandatario o sus hombres de confianza pasaban cerca. Era como si,
bajo la capa de confusión, existiera un radar sensible a presencias específicas, un instinto de alerta que se negaba a ser completamente sofocado. Un atardecer, mientras el forastero descansaba cerca de la plaza principal, presenció una interacción que lo perturbó profundamente. Uno de los secuaces del mandatario se acercó a la aldeana y con un gesto de burla y desprecio, le arrebató una pequeña flor que ella sostenía con delicadeza. La mujer no gritó ni se defendió físicamente, pero su cuerpo se tensó y un gemido ahogado escapó de sus labios. Lo que más impactó a él, forastero, fue la mirada que ella dirigió al hombre, en un destello fugaz de dolor puro, seguido de una resignación que parecía tallada por años de maltrato. Ese incidente, aunque menor en apariencia, avivó en él un sentimiento de protección y una creciente aversión hacia el orden establecido. La curiosidad inicial del forastero comenzó a transformarse en una necesidad de comprender. ¿Qué historia se ocultaba detrás de la fachada de locura de la aldeana? ¿Cuál era el origen del poder absoluto que el mandatario ejercía sobre la aldea? Intuía que ambas preguntas estaban intrínsecamente conectadas, que la condición de ella y la autoridad de él eran dos caras de una misma moneda, forjada en algún evento del pasado, que todos parecían querer olvidar o temer recordar. Esta convicción lo impulsó a ser más proactivo, a buscar respuestas, aunque ello implicara adentrarse en terrenos peligrosos y despertar recelos entre los conformistas habitantes del lugar. Decidió que su primer paso sería intentar un acercamiento directo, pero sutil, hacia la aldeana. Sabía que no sería fácil. La desconfianza parecía ser su segunda piel, una armadura construida a base de decepciones y crueldades. No obstante, algo en la vulnerabilidad de ella, en esa resistencia silenciosa que adivinaba bajo sus excentricidades, lo compelía a intentarlo. No buscaba ser un salvador, sino quizás un oyente, alguien que por primera vez estuviera dispuesto a ver más allá de la etiqueta que la comunidad le había impuesto con tanta ligereza y crueldad. Una etiqueta que servía de conveniente velo para otras verdades más oscuras. Comenzó por dejar pequeñas ofrendas anónimas cerca de los lugares que ella frecuentaba: una fruta fresca, un trozo de pan, una cinta de color brillante. Observaba desde lejos sus reacciones, que iban desde la ignorancia total hasta una fugaz inspección seguida de un rápido alejamiento. No había prisa en su estrategia. Entendía que la confianza, especialmente la de un espíritu herido, era un brote delicado que requería paciencia y constancia para florecer. Cada pequeño gesto era un mensaje silencioso, una forma de decirle que no todos los extraños representaban una amenaza, que quizás existía una posibilidad de conexión humana, incluso en su aislado mundo. En una de esas ocasiones, la aldeana tomó la fruta que él había dejado. No la comió de inmediato, sino que la sostuvo entre sus manos durante un largo rato, como si estuviera sopesando no solo el objeto, sino también la intención detrás de él. El forastero, oculto a medias tras un árbol, sintió que ese simple acto era un pequeño avance, una minúscula fisura en el muro de su aislamiento. Sabía que el camino sería largo y arduo, pero esa respuesta casi imperceptible le infundió una dosis de esperanza y la determinación necesaria para continuar con su silenciosa aproximación, sin imaginar aún la magnitud del secreto que ella custodiaba. Los días se sucedieron con la misma lentitud perezosa que caracterizaba a la aldea, pero para el forastero, cada amanecer traía consigo una renovada expectativa. Continuaba con sus discretas ofrendas a la aldeana, y ella, aunque todavía esquiva, comenzaba a mostrar signos de una incipiente aceptación. Ya no huía despavorida al percibir su cercanía, e incluso, en una ocasión, sus miradas se cruzaron por un instante que pareció eterno. En esos ojos, que la mayoría consideraba vacíos, el forastero vislumbró una inteligencia astuta y una profunda melancolía, emociones demasiado complejas para una mente supuestamente rota. Esta percepción reforzaba su convicción de que la historia oficial sobre ella era, en el mejor de los casos, incompleta. Paralelamente, el forastero intentaba entablar conversaciones casuales con otros aldeanos, buscando pistas sobre el pasado de la aldeana
y la verdadera naturaleza del régimen del mandatario. Sin embargo, se topaba constantemente con un muro de silencio o con respuestas vagas y temerosas. La gente hablaba del clima, de las cosechas, de nimiedades cotidianas, pero cualquier pregunta que rozara temas sensibles era desviada con habilidad o respondida, con un encogimiento de hombros y una mirada furtiva hacia los lados. Era evidente que el miedo era un lenguaje universal en aquel lugar, y la autocensura, una norma de supervivencia profundamente arraigada en el comportamiento colectivo de la comunidad. El mandatario, por su parte, parecía disfrutar de su posición de poder incuestionable. Se paseaba por la aldea con un aire de falsa benevolencia, saludando a unos y a otros con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos fríos y calculadores. El forastero notó cómo los aldeanos se apresuraban a mostrarle respeto, a veces de forma exagerada, como si temieran las consecuencias de cualquier desliz. Observó también la red de informantes y secuaces que rodeaban al mandatario, hombres de pocas luces, pero de lealtad perruna, dispuestos a ejecutar cualquier orden sin cuestionarla. Esta estructura de poder, basada en la intimidación y el control, le resultaba cada vez más repulsiva y peligrosa. Un día, mientras la aldeana recogía hierbas cerca del riachuelo, uno de los niños más traviesos del pueblo comenzó a apedrearla, incitado por las risas de sus compañeros. Ella se encogió, protegiéndose la cabeza con los brazos, sin emitir queja alguna. El forastero, que presenciaba la escena desde cierta distancia, sintió una oleada de indignación y se interpuso, ahuyentando a los niños con una voz firme pero sin violencia. La aldeana levantó la vista hacia él, y por primera vez, él vio en sus ojos algo más que miedo o confusión. Una chispa de gratitud, quizás incluso de sorpresa, como si no pudiera creer que alguien la defendiera. Este incidente marcó un punto de inflexión en su relación. Aunque la aldeana no pronunció palabra, su lenguaje corporal cambió sutilmente en presencia del forastero. Ya no lo evitaba con tanto ahínco e incluso permitía que él se sentara a una distancia prudencial mientras ella realizaba sus tareas. Él le hablaba en voz baja, contándole historias sencillas sobre lugares lejanos o describiendo las nubes en el cielo, sin esperar respuesta, simplemente llenando el silencio con la cadencia tranquilizadora de su voz. Intuía que ella lo escuchaba, que de alguna manera sus palabras penetraban las barreras de su aislamiento, ofreciéndole un ancla en su tormentoso mar interior. Durante una de estas tardes, mientras el sol comenzaba a declinar, la aldeana extendió su mano temblorosa y le ofreció una pequeña piedra lisa y pulida, de un color singularmente azulado. El forastero la recibió con solemnidad, entendiendo el significado profundo de aquel gesto. Era un regalo, una muestra de confianza, un puente tendido sobre el abismo de la desconfianza. Sostuvo la piedra en su palma, sintiendo su frescura y su peso, consciente de que aquel objeto modesto representaba un tesoro invaluable en el contexto de su frágil y creciente conexión. Agradeció con una sonrisa sincera, y ella desvió la mirada, pero él pudo notar un leve rubor en sus mejillas. El mandatario, informado por sus omnipresentes espías sobre la creciente cercanía entre el forastero y la aldeana, comenzó a mostrar signos de inquietud. Hasta entonces, el recién llegado había sido una simple curiosidad, un elemento exótico en la monotonía de la aldea, pero su interés por la mujer que todos consideraban inofensiva e insignificante empezó a levantar sospechas en la mente paranoica del líder. ¿Qué podría buscar un hombre como él en la compañía de una loca? ¿Acaso había descubierto algo que debía permanecer oculto? Estas preguntas comenzaron a roer la tranquilidad del mandatario, sembrando la semilla de la desconfianza hacia el forastero. Los secuaces del mandatario incrementaron su vigilancia sobre el forastero. Sus movimientos eran seguidos, sus conversaciones, las pocas que lograba tener, eran discretamente escuchadas. Él era consciente de esta presión creciente, pero se esforzaba por mantener una actitud natural, sin dar muestras de alarma ni de desafío. Sabía que cualquier movimiento en falso podría poner en peligro no solo su propia seguridad, sino también la de la aldeana, a quien ahora sentía un deber implícito de proteger. La tensión en la aldea aumentaba gradualmente, como una
cuerda que se tensa poco a poco, hasta alcanzar su punto de ruptura. En una ocasión, mientras caminaba por un sendero apartado, el forastero fue interceptado por dos de los secuaces. No hubo violencia física, pero sí una clara advertencia verbal. Le aconsejaron amistosamente que dejara de importunar a la aldeana, sugiriendo que su interés por ella podría ser malinterpretado y traerle consecuencias desagradables. Las palabras eran melosas, pero la amenaza subyacente era inconfundible. El forastero mantuvo la calma, agradeció el consejo, con ironía, apenas disimulada, y continuó su camino. Pero supo que el juego había entrado en una nueva fase, más peligrosa y directa. A pesar de la intimidación, o quizás a causa de ella, la determinación del forastero se fortaleció. La actitud del mandatario y sus hombres confirmaba sus sospechas de que la aldeana no era simplemente una mujer trastornada, sino alguien que, consciente o inconscientemente, poseía una información o representaba una amenaza para el poder establecido. La pequeña piedra azul que ella le había dado se convirtió en un símbolo de su compromiso, un recordatorio constante de que había verdades ocultas, esperando ser descubiertas y voces silenciadas, anhelando ser escuchadas en aquel rincón olvidado del mundo. La búsqueda de la verdad se había vuelto personal. El forastero continuó sus encuentros con la aldeana, aunque ahora con mayor cautela, consciente de los ojos vigilantes que lo seguían. Elegía lugares más apartados y horarios menos previsibles, buscando la manera de profundizar en el enigma que ella representaba sin alertar innecesariamente a sus adversarios. La aldeana, por su parte, parecía percibir el peligro latente y se mostraba más receptiva a la presencia protectora del forastero. En sus silencios compartidos se tejía una comprensión tácita, una alianza frágil, pero genuina entre dos almas solitarias que se habían encontrado en medio de la hostilidad y el misterio de aquella comunidad. Cerrada durante uno de esos encuentros clandestinos, en las ruinas de una vieja capilla devorada por la vegetación, la aldeana tuvo un momento de sorprendente lucidez. Mientras el forastero le hablaba sobre las estrellas, ella interrumpió sus divagaciones y, con una voz clara y firme que él apenas reconoció, pronunció una frase que lo dejó helado en el río. «Guarda los secretos que la tierra no quiso tragar». Luego, como si el esfuerzo la hubiera agotado, volvió a sumirse en su habitual estado de aparente confusión, dejando al forastero con un torbellino de preguntas y una creciente sensación de urgencia por descifrar aquel mensaje. El forastero pasó los siguientes días obsesionado con las palabras de la aldeana. El río, ¿qué secretos podría guardar un simple curso de agua? Recordó que el río bordeaba las tierras más fértiles del valle, todas ellas propiedad del mandatario, adquiridas, según los rumores que había logrado pescar, de formas no del todo claras a lo largo de los años. Comenzó a recorrer discretamente las orillas del río, observando cualquier anomalía, cualquier indicio que pudiera darle sentido al críptico mensaje. Su mente trabajaba febrilmente, conectando fragmentos de información, buscando un patrón en el aparente caos de la situación. Fue entonces cuando recordó el pequeño objeto que la aldeana le había mostrado fugazmente semanas atrás. Aquel que guardaba con tanto celo entre sus harapos. No había podido distinguir qué era exactamente, pero la intensidad con la que ella lo protegía sugería que era de gran importancia. Decidió que debía intentar que ella se lo mostrara de nuevo, con la esperanza de que aquel objeto, combinado con la pista del río, pudiera arrojar algo de luz sobre el misterio que envolvía al mandatario y a la propia aldeana. Sabía que pedirlo directamente sería inútil. Tendría que esperar el momento adecuado. Una nueva fisura en su coraza. Una tarde, mientras compartían un trozo de pan cerca del río, la aldeana pareció más agitada de lo usual. Sus manos temblaban y sus ojos se movían con nerviosismo, como si estuviera reviviendo un recuerdo doloroso. De repente, comenzó a cavar frenéticamente en la tierra con sus propias manos, cerca de un viejo árbol de raíces expuestas. El forastero observó en silencio, sin interrumpirla, intuyendo que algo importante estaba a punto de suceder. Después de unos minutos, extrajo del suelo una pequeña caja de madera podrida, que abrió con dedos torpes y reverentes. Dentro de la caja
sobre un lecho de hojas secas, había un único objeto, un broche de plata oxidada, con la forma de una flor silvestre que el forastero había visto crecer en las colinas cercanas. Pero lo más significativo era una diminuta inscripción apenas legible en el reverso. La aldeana tomó el broche y, con lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas, se lo tendió al forastero. Él lo examinó con cuidado, sintiendo el peso de la historia contenida en aquel pequeño trozo de metal. La inscripción era un nombre y una fecha que coincidía, según sus cálculos aproximados, con la época en que la familia de la aldeana había desaparecido misteriosamente. En ese instante, muchas piezas del rompecabezas encajaron en la mente del forastero. El broche, el río, la desaparición de la familia de la aldeana, las tierras usurpadas por el mandatario. Comprendió que la locura de ella no era tal, sino el resultado de un trauma inmenso, de haber presenciado algo terrible que la había marcado para siempre. Y la prueba de aquel crimen, o al menos una parte fundamental de ella, era aquel broche que ahora sostenía en sus manos. La aldeana no era una simple demente, era una testigo silenciada, una superviviente que había custodiado la evidencia de una atrocidad. El forastero sintió una mezcla de horror y una profunda compasión por la aldeana. Ahora entendía la magnitud de su sufrimiento y la valentía inconsciente con la que había protegido aquel secreto durante tantos años. También comprendió la verdadera naturaleza del mandatario, a no solo un tirano local, sino un hombre capaz de cometer actos atroces para satisfacer su ambición y mantener su poder. La revelación lo llenó de una determinación fría y acerada. Ya no se trataba solo de curiosidad o de proteger a una mujer indefensa. Se trataba de buscar justicia, de desenmascarar al culpable y devolverle a la aldeana, si no la paz, al menos la dignidad que le habían arrebatado. Con sumo cuidado, el forastero envolvió el broche en un trozo de tela limpia y se lo guardó en un lugar seguro. Miró a la aldeana, que ahora parecía más serena, como si al compartir su carga se hubiera liberado de una parte de ella. Le tomó la mano con suavidad y le aseguró, con la mirada más que con palabras, que no estaba sola, que él la ayudaría a llevar esa carga hasta el final. Ella le devolvió el apretón con una fuerza sorprendente, y en sus ojos, por un instante, brilló una luz de esperanza que el forastero no había visto antes. Sabía que el camino que tenían por delante sería extremadamente peligroso. El mandatario no dudaría en eliminarlos si descubría que poseían una prueba tan comprometedora. Pero el miedo había cedido paso a una resolución inquebrantable. Tenía en sus manos la llave para desentrañar un crimen y quizás para liberar a toda una aldea del yugo de la tiranía. La responsabilidad era enorme, pero también lo era la convicción de que estaba haciendo lo correcto. La aldeana, la loca del pueblo, se había convertido en su aliada más improbable y valiosa, y juntos enfrentarían lo que viniera. La posesión del broche infundió en el forastero una mezcla de excitación nerviosa y un profundo sentido de la responsabilidad. Cada sombra parecía albergar a un espía. Cada susurro del viento sonaba como una advertencia. Sabía que el mandatario no tardaría en intensificar la presión, si sospechaba que algo había cambiado, que la aldeana había revelado más de lo conveniente. Decidió actuar con la mayor normalidad posible, manteniendo sus rutinas, pero internamente su mente trabajaba a toda velocidad, evaluando los riesgos y las posibles vías de acción. La aldeana, por su parte, aunque seguía mostrando su comportamiento errático habitual en público, en los momentos que compartían a solas, exhibía una creciente lucidez y una confianza conmovedora en su nuevo aliado. El mandatario, tal como el forastero había previsto, no tardó en reaccionar, aunque no podía saber con certeza qué información manejaba el recién llegado. Su instinto animal le decía que la situación se estaba volviendo peligrosa. Comenzó por ejercer una presión económica sutil sobre aquellos pocos aldeanos que habían mostrado alguna simpatía o neutralidad hacia el forastero, dificultándoles el comercio o recordándoles antiguas deudas. Era una forma de aislarlo socialmente, de convertirlo en un paria al que nadie se atrevería a ayudar. El forastero sintió el frío de este cerco invisible, pero no se dejó amedrentar. Luego vinieron las visitas nocturnas.
Pequeños actos de vandalismo en el humilde lugar donde se hospedaba el forastero, en una ventana rota, herramientas desaparecidas, ruidos extraños en medio de la noche. Eran tácticas de desgaste, diseñadas para minar su moral y hacerlo sentir vulnerable e inseguro. Él comprendía la estrategia y se esforzaba por no mostrar temor, reparando los daños con paciencia y manteniendo una vigilancia constante. Sabía que eran pruebas, intentos de medir su resistencia y su determinación. Antes de que el mandatario decidiera tomar medidas más drásticas, la tensión era una constante en su día a día. La aldeana también sufrió un recrudecimiento del acoso. Los secuaces del mandatario intensificaron sus burlas y maltratos, llegando incluso a destruir el pequeño huerto improvisado, donde ella cultivaba algunas verduras. El forastero intervino en una ocasión, enfrentándose verbalmente a los matones, lo que resultó en una confrontación tensa que solo se disolvió con la llegada de otros aldeanos curiosos. Este incidente sirvió para dejar claro que él no se quedaría de brazos cruzados, pero también lo expuso aún más, marcándolo como un protector directo de la aldeana y, por ende, un enemigo del orden establecido por el mandatario. Una noche, mientras el forastero dormía un sueño ligero e intranquilo, sintió un olor acre a humo. Despertó sobresaltado y descubrió que un pequeño cobertizo adyacente a su habitación estaba en llamas. El fuego no era grande, pero el mensaje era inequívoco. Las advertencias se habían acabado. Logró sofocar las llamas con la ayuda de un par de vecinos madrugadores, pero el incidente lo dejó profundamente afectado, no por el daño material, sino por la constatación de hasta dónde estaba dispuesto a llegar el mandatario para proteger sus secretos. La vida de ambos, la suya y la de la aldeana, pendía de un hilo muy delgado. Tras el incendio, el forastero tomó una decisión crucial. Debía sacar el broche de la aldea y buscar ayuda externa. Permanecer allí con la prueba era un suicidio lento. Pero ¿cómo hacerlo sin despertar sospechas? ¿Y a quién podría recurrir? No conocía a nadie en la región y desconfiaba de las autoridades locales, que seguramente estarían bajo la influencia del mandatario. Se sentía atrapado, con la responsabilidad de la prueba, quemándole las manos y la certeza de que el tiempo se agotaba rápidamente. La desesperación comenzó a hacer mella en su ánimo. Una invitada sombría que amenazaba con consumir su resolución. En medio de esta creciente angustia, la aldeana le proporcionó una inesperada vía de escape. Durante uno de sus paseos, ella lo guió por senderos ocultos y olvidados hasta una gruta disimulada entre las rocas, en las faldas de la montaña que delimitaba el valle. Dentro de la gruta, le mostró un estrecho pasadizo que, según sus gestos y murmullos, conducía al otro lado de la sierra, a un camino que llevaba a la ciudad más cercana. Era una ruta de escape que solo ella conocía, un secreto más guardado celosamente. El forastero sintió una oleada de gratitud y asombro ante la inteligencia y la capacidad de supervivencia de aquella mujer. La existencia de este pasadizo secreto renovó sus esperanzas. Ahora tenía una posibilidad real de eludir la vigilancia del mandatario y llevar la prueba a un lugar seguro, donde pudiera ser utilizada para iniciar una investigación formal. Sin embargo, la idea de dejar a la aldeana sola, expuesta a la venganza del mandatario, le resultaba insoportable. Ella había confiado en él, le había entregado la llave para desvelar la verdad, y abandonarla en ese momento crítico sería una traición. Este dilema moral lo atormentaba, dividiéndolo entre la necesidad de proteger la prueba y el deber de proteger a la persona que se la había confiado. Después de una larga noche de insomnio y reflexión, el forastero tomó una decisión arriesgada, pero que consideró la única moralmente aceptable. No se iría solo. Convencería a la aldeana de escapar con él. Sabía que sería difícil persuadirla de abandonar el único mundo que conocía, por hostil que fuera, y de enfrentarse a lo desconocido. Pero también sabía que permanecer en la aldea significaría, casi con certeza, la destrucción de ambos. Preparó un pequeño fardo con provisiones y se dispuso a hablar con ella, esperando poder transmitirle la urgencia de la situación y la necesidad de emprender juntos aquel peligroso viaje hacia la libertad y la justicia. Le explicó el plan a la aldeana con palabras sencillas
y gestos claros. Le habló del peligro que corrían, de la importancia de la prueba que ella había custodiado y de la esperanza de encontrar ayuda más allá de las montañas. Ella lo escuchó con una atención inusual, sus ojos fijos en los suyos, como si estuviera evaluando no solo sus palabras, sino también la sinceridad de su corazón. Hubo un largo silencio después de que él terminó de hablar, un silencio cargado de tensión y de decisiones trascendentales. Finalmente, la aldeana asintió lentamente. Una única lágrima rodando por su rostro curtido estaba lista. El miedo persistía, pero la confianza en el forastero había logrado superarlo. La noche elegida para la huida fue oscura y sin luna, una aliada perfecta para sus propósitos clandestinos. El forastero y la aldeana se deslizaron fuera del poblado como sombras, moviéndose con el sigilo que la desesperación y la necesidad imponen. Cada crujido de una rama, cada ladrido lejano de un perro, tensaba sus nervios al límite. El forastero iba adelante, guiando el camino hacia la gruta secreta, mientras la aldeana lo seguía de cerca, aferrada a un pequeño atado que contenía sus escasas pertenencias y el invaluable broche, ahora responsabilidad compartida. El miedo era un compañero constante, pero la determinación de alcanzar la libertad era un motor más poderoso que los impulsaba hacia adelante. Al llegar a la entrada de la gruta, un escalofrío recorrió la espalda del forastero. La oscuridad del interior parecía devorarlos, y el aire era frío y húmedo. La aldeana, sin embargo, se movió con una sorprendente familiaridad en aquel entorno subterráneo, como si hubiera recorrido esos pasadizos innumerables veces. Ella tomó la delantera, guiándolo a través de estrechos túneles y galerías, apenas iluminadas por la tenue luz de una improvisada antorcha que él había preparado. El silencio era absoluto, roto solo por el goteo del agua y el eco de sus propios pasos vacilantes, un sonido que magnificaba la sensación de aislamiento y peligro. El pasadizo secreto era más largo y laberíntico de lo que el forastero había imaginado. Por momentos, la claustrofobia amenazaba con apoderarse de él, pero la serena determinación de la aldeana lo anclaba a la realidad y le infundía coraje. Ella parecía conocer cada recodo, cada piedra suelta, como si aquel lugar fuera una extensión de su propio ser, un refugio ancestral. Él se maravillaba de la resiliencia de aquella mujer, de cómo había logrado preservar no solo un secreto mortal, sino también las vías para escapar de la opresión. Su admiración por ella crecía a cada paso que daban en la oscuridad. Después de lo que parecieron horas de ardua travesía, comenzaron a sentir una corriente de aire fresco y a distinguir una luz mortecina al final del túnel. La esperanza renació en sus corazones. Estaban a punto de alcanzar el otro lado de la montaña, lejos del alcance inmediato del mandatario y sus secuaces. Cuando finalmente emergieron de la gruta, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonalidades púrpuras y anaranjadas. El aire era limpio y el paisaje, aunque agreste, les pareció el paraíso en comparación con la atmósfera sofocante de la aldea que habían dejado atrás. Se tomaron un momento para respirar profundamente, sintiendo el alivio y la magnitud de lo que habían logrado. El camino hacia la ciudad era largo y desconocido, pero la sensación de libertad les infundía nuevas energías. Caminaron durante días, descansando poco, alimentándose de lo que el forastero había logrado empacar y de algunas bayas silvestres que la aldeana sabía identificar como comestibles. Durante el viaje, ella comenzó a hablar más, no en frases completas y coherentes, pero sí en fragmentos que, unidos, comenzaban a dibujar una imagen más clara de su pasado y del trauma que había sufrido. El forastero escuchaba con paciencia y empatía, permitiéndole liberar poco a poco el dolor que había llevado enquistado durante tanto tiempo. En una de esas conversaciones fragmentadas, mientras descansaban a la sombra de un árbol centenario, la aldeana reveló detalles sobre la noche en que su familia fue atacada. Recordaba gritos, la imagen del mandatario supervisando la masacre y cómo ella, siendo apenas una niña, había logrado escapar y esconderse, llevando consigo el broche de su madre como único recuerdo tangible. La brutalidad de la revelación dejó al forastero sin palabras, pero también solidificó su resolución de llevar al culpable ante la justicia. La historia de la aldeana
ya no era una suposición, era una verdad desgarradora que merecía ser contada y escuchada. Finalmente, después de casi una semana de viaje, avistaron a lo lejos las primeras casas de la ciudad. Era un asentamiento mucho más grande y bullicioso que su aldea natal, un lugar que representaba tanto la esperanza de encontrar ayuda como el temor a lo desconocido. La aldeana se aferró instintivamente al brazo del forastero, abrumada por el ruido y el movimiento de un mundo que le resultaba completamente ajeno. Él le transmitió seguridad con una sonrisa y un apretón de manos, recordándole que estaban juntos en esto y que no la abandonaría. La promesa de encontrar justicia parecía más cercana, pero los obstáculos aún eran enormes. Encontrar a alguien dispuesto a escuchar la historia de una loca y un forastero no sería tarea fácil. Las autoridades de la ciudad podrían ser tan corruptas o indiferentes como las de la aldea. El forastero sabía que necesitarían más que el broche y el testimonio de la aldeana para convencer a los escépticos y superar la influencia que el mandatario seguramente tendría incluso a esa distancia. Necesitaban un plan, una estrategia para presentar su caso de manera que fuera imposible ignorarlo. La lucha por la justicia apenas comenzaba, y los desafíos que se avecinaban pondrían a prueba su temple y su ingenio hasta límites insospechados. Decidieron buscar primero un lugar seguro donde pasar la noche y recuperar fuerzas. Encontraron una posada modesta en los suburbios de la ciudad, regentada por una anciana de mirada amable que no hizo preguntas incómodas. Mientras la aldeana descansaba, el forastero comenzó a trazar un plan. Recordó haber oído hablar de un joven abogado en la capital provincial, conocido por defender causas perdidas y enfrentarse a los poderosos. Era una apuesta arriesgada, un hilo de esperanza al que aferrarse, pero en su situación, cualquier posibilidad, por remota que fuera, merecía ser explorada. Al día siguiente, con renovada determinación, el forastero se dirigió a la oficina del telegrafista con la intención de enviar un mensaje al abogado. Redactó un texto breve pero conciso, exponiendo la gravedad del caso y solicitando una audiencia urgente. Mientras esperaba la confirmación del envío, observó a la aldeana, que lo aguardaba sentada en un banco cercano, mirando con una mezcla de temor y fascinación el ajetreo de la ciudad. En sus ojos vio el reflejo de una vida robada y la silenciosa súplica de que su sufrimiento no hubiera sido en vano. Esa mirada fue el combustible final que necesitaba para enfrentar lo que viniera. La respuesta del abogado llegó más pronto de lo esperado. Un escueto telegrama que confirmaba su interés y lo citaba en su despacho en la capital provincial en el plazo de 3 días. La noticia fue un bálsamo para el espíritu atribulado del forastero y un destello de esperanza para la aldeana, aunque la idea de un viaje aún más largo y un encuentro con una figura de autoridad la llenaba de una aprensión comprensible. Juntos, reunieron los pocos recursos que les quedaban y emprendieron el camino hacia la capital. Un viaje que representaba la antesala de la confrontación final con el pasado y con el poder ominoso del mandatario, cuya sombra parecía extenderse mucho más allá de los confines de la aldea. El encuentro con el joven letrado fue tenso al principio. Era un hombre de mirada escrutadora y mente ágil, que escuchó con atención el relato del forastero y las palabras entrecortadas, pero cargadas de verdad de la aldeana. Examinó el broche con minuciosidad, haciendo preguntas precisas sobre la inscripción y las circunstancias en que fue encontrado. El forastero admiró la profesionalidad y la empatía del abogado, quien, a pesar de la naturaleza extraordinaria y aparentemente inverosímil de la historia, no mostró signos de escepticismo, sino un genuino interés por desentrañar la verdad. Sentían que, por primera vez, alguien con poder real estaba dispuesto a creerles y a luchar por su causa. El abogado les explicó la dificultad del caso en la falta de pruebas adicionales, la influencia del mandatario y la reticencia de los testigos potenciales a declarar por miedo a represalias. Sin embargo, también vio en el testimonio de la aldeana una fuerza testimonial innegable y en el broche un indicio material que, aunque no definitivo por sí solo, podía abrir líneas de investigación. Decidió tomar el caso, advirtiéndoles que el proceso sería largo y arduo, y que deberían estar preparados para enfrentar una fuerte oposición. La aldeana,
con una dignidad sorprendente, afirmó que había esperado muchos años y que estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario para que se hiciera justicia. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. El abogado inició discretas investigaciones, enviando investigadores privados a la región de la aldea para recabar información y buscar posibles testigos. El forastero y la aldeana permanecieron en la capital, bajo la protección del letrado, quien les consiguió un alojamiento seguro. Durante este tiempo, la aldeana comenzó a experimentar una notable mejoría en su estado anímico y mental. Lejos de la opresión de la aldea, y sintiéndose escuchada y validada, su antigua lucidez regresaba gradualmente, aunque las cicatrices del trauma seguían siendo profundas e imborrables en su alma. La noticia de que se estaba llevando a cabo una investigación sobre sus actividades llegó finalmente a oídos del mandatario, quien, enfurecido y sintiéndose acorralado, movilizó todos sus recursos para desacreditar a la aldeana y al forastero, y para obstruir la justicia. Utilizó su influencia para sembrar rumores, sobornar a funcionarios menores y amenazar a cualquiera que pudiera considerar colaborar con la investigación. La presión sobre el abogado y sus protegidos se intensificó, pero ellos se mantuvieron firmes, conscientes de que estaban en el camino correcto y de que retroceder ya no era una opción viable ni deseable para ninguno. El punto de inflexión llegó cuando uno de los antiguos secuaces del mandatario, carcomido por la culpa y temiendo ser implicado en crímenes mayores, decidió desertar y ofrecerse como testigo protegido. Su testimonio fue devastador, corroborando muchos de los detalles proporcionados por la aldeana y revelando otras atrocidades cometidas por el mandatario a lo largo de los años para consolidar su poder y amasar su fortuna. Con esta nueva evidencia, el caso adquirió una solidez innegable, y la balanza de la justicia comenzó a inclinarse lentamente en contra del hasta entonces intocable tirano del valle. El juicio fue un acontecimiento que conmocionó a la región. La aldeana, aunque nerviosa, subió al estrado y relató su historia con una voz clara y con una entereza que sorprendió a todos los presentes. Su testimonio, cargado de la autenticidad del dolor vivido, fue conmovedor y persuasivo. El forastero también declaró, narrando cómo había conocido a la aldeana, cómo había llegado a creer en su historia y las pruebas que habían reunido. El mandatario, por su parte, intentó mantener una fachada de arrogancia e inocencia, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras y su máscara comenzaba a resquebrajarse visiblemente. La defensa del mandatario intentó por todos los medios desacreditar a la aldeana, recurriendo a su pasado como la loca del pueblo y tratando de presentarla como una testigo no fiable. Sin embargo, el abogado supo contrarrestar estos ataques con habilidad, presentando informes médicos que demostraban que el estado de la aldeana era consecuencia directa del trauma sufrido, y no una condición preexistente que invalidara su testimonio. La dignidad con la que la aldeana enfrentó estos embates terminó por ganarle la simpatía y el respeto del tribunal y del público que seguía el caso con atención. El clímax del juicio llegó con la presentación del broche y el testimonio del secuaz. Arrepentido, las pruebas encajaban perfectamente, dibujando un cuadro irrefutable de la crueldad y la avaricia del mandatario. Los intentos de su defensa por sembrar dudas se desvanecían ante la contundencia de los hechos. El mandatario, viéndose perdido, explotó en una diatriba llena de insultos y amenazas, revelando su verdadera naturaleza violenta y autoritaria ante la corte. Ese arrebato final selló su destino, confirmando para muchos la veracidad de las acusaciones que pesaban en su contra. Después de largas deliberaciones, el tribunal emitió su veredicto. El mandatario fue declarado culpable de múltiples cargos, incluyendo asesinato, usurpación de tierras y abuso de poder. La sentencia fue severa, condenándolo a pasar el resto de sus días en prisión. En la sala del tribunal se escucharon suspiros de alivio y algunos aplausos contenidos. La aldeana lloró en silencio, no de tristeza, sino de una liberación largamente anhelada. El forastero la abrazó conmovido, consciente de que habían logrado lo que parecía imposible, aunque la justicia, aunque tardía, finalmente prevaleciera sobre la tiranía. La caída del mandatario resonó por toda la región,
convirtiéndose en una leyenda de cómo el coraje de unos pocos pudo derribar un imperio de injusticia. Para la aldeana, el veredicto significó el inicio de un nuevo capítulo, uno donde ya no sería definida por el trauma o por la etiqueta que la sociedad le había impuesto. Aunque las heridas del pasado nunca cicatrizarían por completo, la validación de su verdad y la condena de su agresor le permitieron comenzar un lento pero firme proceso de sanación. Decidió no regresar a la aldea, sino establecerse en una pequeña casa en las afueras de la capital provincial, cerca del abogado que tanto la había ayudado. El forastero, por su parte, sintió que su viaje había llegado a una especie de conclusión, aunque no del tipo que originalmente había buscado. Había llegado a la aldea buscando inspiración para sus escritos, huyendo de sus propios fantasmas, y en el proceso se había encontrado inmerso en una lucha por la justicia que lo había transformado profundamente. La experiencia le había enseñado sobre la resiliencia del espíritu humano, sobre el poder de la empatía y sobre la importancia de alzar la voz contra la opresión. Por más insignificante que uno se sienta frente a ella, su pluma ahora tenía historias reales que contar, historias de dolor, pero también de una inmensa fortaleza. La aldea, una vez liberada del yugo del mandatario, experimentó un cambio gradual pero significativo. Al principio hubo confusión e incertidumbre, ya que la estructura de poder que había regido sus vidas durante tanto tiempo se había desmoronado. Sin embargo, poco a poco, los habitantes comenzaron a encontrar su propia voz, a tomar decisiones colectivas y a reconstruir el tejido social sobre bases más equitativas. Las tierras usurpadas por el mandatario fueron objeto de un largo proceso de restitución, y aunque no todas las injusticias pudieron repararse por completo, se sentó un precedente de que nadie estaba por encima de la ley. Algunos aldeanos, aquellos que habían sido más cercanos al régimen del mandatario o que se habían beneficiado de su corrupción, intentaron mantener el antiguo orden, pero su influencia se vio mermada sin el respaldo de su líder. Otros, que habían vivido en el temor y el silencio, comenzaron a hablar, a compartir sus propias historias de abuso y a participar activamente en la vida comunitaria. La figura de la aldeana, antes despreciada, se convirtió en un símbolo de resistencia y verdad, y su historia era contada con una mezcla de asombro y respeto, un recordatorio constante de las profundidades de la crueldad humana y la capacidad de superación. El forastero visitó a la aldeana con regularidad. Su relación se había transformado en una amistad profunda y sincera, basada en el respeto mutuo y en la experiencia compartida de haber enfrentado juntos la adversidad. Él la ayudó a adaptarse a su nueva vida, a reconectar con el mundo y a encontrar pequeños placeres cotidianos que le habían sido negados durante tanto tiempo. Ella, a su vez, le ofrecía su sabiduría silenciosa, su perspectiva única sobre la vida y una compañía que él valoraba enormemente. Ambos habían encontrado en el otro un ancla y un refugio. Con el tiempo, el forastero escribió un libro basado en su experiencia, no una crónica literal de los hechos, sino una novela que exploraba los temas de la justicia, la memoria y la redención. El libro tuvo un éxito inesperado, no por su valor literario, sino por la fuerza de la historia que contaba y por el mensaje de esperanza que transmitía. Parte de las ganancias fueron destinadas a crear una fundación para ayudar a víctimas de abusos de poder en comunidades rurales, un legado tangible de la lucha que habían emprendido. El nombre de la aldeana no fue mencionado explícitamente, pero todos los que conocían la historia sabían quién era la verdadera heroína. La aldeana nunca buscó reconocimiento ni fama. Se contentaba con su vida tranquila, cultivando un pequeño jardín y disfrutando de la paz que tanto le había costado alcanzar. A veces, en las tardes serenas, tomaba entre sus manos el viejo broche de plata, ya no con dolor, sino con una serena melancolía, como un símbolo de su supervivencia y de la memoria de su familia. Había encontrado una forma de integrar su pasado en su presente, sin permitir que la definiera por completo, pero sin olvidarlo nunca. Su fortaleza residía en esa capacidad de recordar sin ser consumida por el rencor. El forastero, aunque podría haberse establecido en cualquier lugar, eligió permanecer cerca, no por obligación, sino por un lazo afectivo
que se había vuelto irrompible. Continuó escribiendo, pero sus historias ahora tenían una profundidad y una humanidad que antes no poseían. Había aprendido que las verdaderas aventuras no estaban en los lugares exóticos, sino en el corazón de las personas, en sus luchas internas y en su capacidad para amar y perdonar, incluso después de haber sufrido lo indecible. La loca del pueblo le había enseñado más sobre la vida que todos sus viajes anteriores. El final de esta historia no es un cierre perfecto, donde todas las heridas se borran y la felicidad es absoluta. Es, más bien, un testimonio de la complejidad de la justicia y la sanación. El mandatario pagó por sus crímenes, pero el dolor infligido dejó cicatrices imborrables. La aldeana. La aldeana encontró una paz relativa, pero la sombra de su pasado siempre la acompañaría. El forastero halló un propósito, pero también la conciencia de que la lucha contra la injusticia es una tarea interminable. Lo que sí quedó fue la certeza de que una sola voz, por más frágil que parezca, puede encender una llama capaz de iluminar la oscuridad más profunda. La aldea aprendió una lección amarga, pero necesaria, que el silencio ante la injusticia es cómplice de la opresión, y que la verdadera fortaleza de una comunidad reside en su capacidad para proteger a los más vulnerables y para exigir la verdad, por dolorosa que ésta sea. La historia de la aldeana y el forastero se convirtió en un faro, un recordatorio de que la dignidad humana no tiene precio y de que, a veces, aquellos a quienes la sociedad margina y desprecia son los que custodian las verdades más importantes, esperando solo a que alguien, con el corazón abierto, se atreva a escuchar.